Hola, acá de nuevo en el podcast del Carcache. Hoy quiero reflexionar, quiero plantear un ensayo académico que me he estado dedicando por mucho tiempo a él y quiero compartírselo a ustedes. Yo tengo 38 años de experiencia en el aspecto contable e igual fiscal, porque yo inicié a la edad de 17 años trabajando en el Palacio Nacional como gestor fiscal. Yo sé que eso tiene que ver con poco tiempo, pues ya ustedes podrán imaginarse la juventud acumulada que tengo ahora. Pero inicié a los 17 años. Fui gestor fiscal de la alcaldía, gestor fiscal de la DGI, hacía declaraciones cuando se anticipaba el 7%, se pagaba el IPM y hacía las matrículas, ahí me la rebuscaba. 17 años. La primera vez que estudié contabilidad fue en una escuela que se llama la Americana de Comercio, Escuela Americana de Comercio, allá por el Puente Ledén quedaba. Les cuento esto porque ahí yo recibí mis primeras lecciones de contabilidad y me apasionó. También los maestros que en ese tiempo estuve, había uno que se llamaba Franklin, digo se llamaba porque no sé si estará vivo ahora, y me encantaba cómo explicaba la clase de contabilidad. Desde que yo tengo memoria contable, siempre he observado que los colegas, igual que yo, registramos en la situación financiera, entiéndase por balance general, las cuentas de carácter impositivo. ¿Cuáles son las cuentas de carácter impositivo? Por ejemplo, el IVA crédito, las retenciones en la fuente a cuenta del IR, las traslaciones de IVA, las retenciones por pagar, lo IMI, etc. Entonces yo me he preguntado ¿por qué en contabilidad seguimos permitiendo que se reconozcan este tipo de cuentas que son de carácter fiduciario? Porque toda empresa o todo contribuyente pues tiene obligaciones de aceptar el cobro de IVA, de trasladar el IVA al momento de la venta, de efectuar retenciones, de realizar anticipos de IR o de pago mínimo definitivo y anticipos del impuesto municipal. Y me he dado la tarea de investigar y en la mayoría de Iberoamérica, pues Centroamérica igual, registramos todas esas cuentas de carácter impositivo en activos corrientes, otras en pasivo corriente. Entonces yo me pregunto, ¿la verdad es que estas cuentas cumplen con la característica de la calidad de la presentación de la información? ¿Cumplen con las características cualitativas de la contabilidad o de los principios, de los fundamentos de contabilidad? Pienso que no. No es neutral. Es una información sesgada. No expresa la posición real del patrimonio de la empresa. Y no cumplen con las características de las definiciones de un activo, de un pasivo o de patrimonio. Entonces me he estado preguntando, me he estado cuestionando por qué históricamente lo seguimos haciendo de la misma forma. ¿Por qué la Academia Contable no ha tomado anotaciones en este asunto? Porque cuando yo soy una empresa y realizo compra o realizo importaciones, yo pago un IVA que le llamamos acá en Nicaragua crédito fiscal. Se le conoce como crédito fiscal porque es un derecho legal que luego voy a compensar cuando yo realice las enajenaciones de bienes, traslado el IVA y luego liquido mi IVA crédito contra la traslación de IVA y la diferencia la entero. Fíjense bien, dije entero, no pago, porque al final ese impuesto lo asume el consumidor, que es el contribuyente real. Pero en contabilidad se sigue reconociendo como un activo corriente.
Y un activo corriente es todo aquello que me genera un beneficio económico en el futuro. Y cuando hablamos de beneficio económico, se refiere a ingresos. Igualmente el pasivo, que las erogaciones o los pagos de las deudas me generen un beneficio económico. Y el patrimonio no es más que el valor residual entre el activo y el pasivo. Entonces, si yo efectúo una retención en la fuente, que aquí en Nicaragua le conocemos como retención en la fuente, en otros países igual le llaman retención, lo llevan a pasivo. Realicé una compra por 10,000 córdobas, efectué una retención del 2%, lo llevo al pasivo. Eso no es pasivo. No cumple con la definición de un pasivo. Y si es el IVA trasladado por el momento de la venta, eso incrementa mi saldo en banco. Pero cuando yo presento los estados financieros, estoy presentando una situación financiera sesgada, porque el gerente o la administración puede tomar decisiones económicas equivocadas, suponiendo que el flujo de efectivo representado en las cuentas bancarias es todo de la empresa, y no es cierto. Ese dinero no es todo de la empresa. Hay dinero que le pertenece a la administración pública. En concepto de crédito fiscal, en concepto de IVA trasladado, en concepto de retenciones en la fuente. O sea, hay cuentas que son de carácter fiduciaria, que yo administro nada más. Porque la ley, por imperio de ley, me dice, vos cobrás el IVA o el impuesto sobre la venta en otros países. Lo cobrás y te compensás con el crédito fiscal. Lo que vos pagaste por la compra, te lo restás de lo que estás cobrando al momento de la venta. Y esa diferencia no tiene ningún efecto en el patrimonio contable. Es una cuestión cultural, es una tradición, es un paradigma. Y hay que cambiarlo. Aunque cuesta, es un parto con dolor. Porque molesta en la mente. Cuando escuchas esta idea, molesta. Entonces, hay que reconocer cuentas de orden fiscal para ordenar la contabilidad. Tenés que reconocer las cuentas de orden fiscal porque estas cuentas no tienen ningún efecto en la situación financiera de la empresa. Te voy a poner otro ejemplo. La retención del INSS laboral. Muchos lo clasifican como un pasivo. ¿Pero qué pasivo de la empresa es? Simplemente es una retención de un ingreso. ¿De quién? Del trabajador. Que yo tengo la obligación como empleador de realizarla y enterarla al Instituto de Seguridad Social. Sácalo de ahí, eso no es pasivo. Igualmente, como te explicaba, hice una retención por compra de bienes y servicios. En pasivo, retenciones por pagar. No, señor, eso no es un pasivo. Son cuentas de carácter fiduciario. Somos administradores de rentas. Somos administradores de dinero ajeno. Por eso las cuentas de orden clasifican, ¿no? Los valores ajenos, los valores contingentes, las cuentas de orden. Entonces, mi propuesta es que estos tipos de actos económicos que son de incidencia impositiva deben de traerse de la situación financiera de la empresa para representar, para revelar información veraz, fiable, oportuna, comparable. Sí, señor. Hay que cambiar el canto, hay que cambiar el sistema para las futuras generaciones de esta apasionante profesión de la contabilidad. Yo he hecho consulta con muchos colegas de otros países y me dicen, hombre, Carcache, tienes razón, eso no se debería estar dando así, porque de verdad no tiene ninguna incidencia en la situación financiera de la empresa. Entonces, las retenciones que efectuamos a veces de ingreso
por convenios que tiene la empresa con otras empresas, valga la repetición, porque financiaron unos anteojos al trabajador. Entonces dice la empresa X, yo les voy a financiar los anteojos a tus trabajadores, pero voy a hacerle la retención. Óigase bien, retención no es deducción. No es deducción, es una retención del ingreso, que la cuota del abono de esos anteojos se la voy a retener de su salario y yo la voy a ir a enterar a la empresa vende anteojos. Entonces, es una retención de dinero por tercero. Igualmente es el caso cuando estamos frente a una pensión por alimenticia. Retener dinero ajeno. Son valores ajenos. Administras valores ajenos, pero no deben de estar representados en la situación financiera de la empresa. Porque imagínese usted, al cierre contable del mes usted dice, ok, vendió 5 millones, tiene 750,000 Córdoba más o menos de IVA. ¿Dónde está eso? En banco. Pero eso no es tuyo. Pero lo presentas así. Entonces hay que sacar todas esas cuentas. Hay que reconocer cuentas de orden fiscal. Es mi sugerencia desde mi experiencia y la investigación que estoy haciendo y hago. Hay que extraerlas del balance y presentarlas al pie del balance como cuenta de orden, de control, de recordatorio, o mandarlos a la nota, pues. Pero siempre sale la duda, pero ¿cómo voy a hacer con el caso del banco? Porque hay dinero que yo también retuve o que me pagaron menos porque me retuvieron a mí, entonces no me va a cuadrar. Pues sencillo, hay que crear cuentas bancarias de control fiscal, que son cuentas de orden. Si la contabilidad es genial, nosotros podemos perfectamente tener mi cuenta bancaria de mi flujo de efectivos, producto de mis ventas, producto de toda mi situación financiera, y tener sus cuentas de control fiscal de efectivo, donde ahí en esa cuenta va a estar todo el dinero que yo retengo, que yo traslado. Pero yo le decía al gerente, no cuente con ese dinero. Aquí tenemos 1 millón menos 200,000 que tenemos que enterar. ¿A quién? Al INSS, a la administración tributaria, a las empresas por retención de dinero de ingreso, a algunas madres o padres por pensión alimenticia, o algo por embargo comerciales, u otros por embargo judiciales. Todos esos valores son ajenos, simplemente los administro, no deben de estar dentro de la situación financiera de la empresa. Hay que extraerla. Cuentas de orden fiscal para ordenar la contabilidad. Y tal vez alguien puede decir, hombre, esto es una locura. Sí, a lo mejor es una locura. Y siempre yo pienso de que cuando yo me refiero a algo así, que algo es una locura, lo que quiero decir es que no lo entiendo. Entonces, si no le entendés a lo que estoy planteando, no le llames locura, mejor llevarlo a la reflexión, llevarlo al pensamiento. Porque a veces nosotros los contables nos consume nuestra profesión. En vez de nosotros consumir a la profesión nos termina pensando a nosotros. Entonces, estimado y apreciado y querido colega, te invito a que reflexionemos sobre este tema. Te invito a que lo debatamos. Te invito a que hagamos propuestas y que planteemos una nueva revelación del ordenamiento contable en lo contable y lo fiscal en lo fiscal, para buscar la armonización correcta entre las normas contables y las normas tributarias. Igualmente ocurre con los estados de resultado. En los estados de resultado ustedes podrán darse cuenta que la ley dice, este ingreso es contable, pero para mí no es gravable. Y si no es gravable, hay que llevarlo a cuenta de orden. Y tu contabilidad te dice, este gasto es contable, pero la ley te dice, este gasto no es deducible. Llévalo a cuenta de orden.
Ve, esta pérdida que tuviste el año pasado te la voy a reconocer como beneficio tributario. Está bien, llévate la cuenta de orden. No es ingreso. No es ingreso. El efecto tributario de ese ahorro no es ingreso. Llévate la cuenta de orden. Entonces, todo lo que cuentas que son derivadas de traslados de impuestos o de crédito fiscal o de retenciones no deben de presentarse en el balance, según mi investigación, según mi opinión. Para comprender esto, te lo voy a explicar en forma más pequeña. Todos los impuestos que se liquidan mensualmente no deben de estar reconocidos ni como activo ni como pasivo, porque se liquidan. Cuando a ti te efectúan una retención en la fuente, esa retención es a cuenta del anticipo del IR. Entonces es un anticipo del anticipo del mes. Pero no es un activo corriente. Anticipos del IR en activos corrientes. No, señor. No, señor. Esto es como una analogía contable, ¿verdad? Yo recuerdo que antes era de cajón reconocer una cuenta de anticipo a justificar en activos corrientes. Imagínense ustedes. Sale de Banco 1000 y vuelve a ingresar a una cuenta de activo corriente, anticipo a justificar. Eso era típico. Los anticipos a justificar tienen que llevarse a activos no corrientes porque son gastos pagados por anticipado. Lo bello de la contabilidad es la doctrina. Y de nada sirve que tú seas un graduado de NIF, de NIC, lo que sea, pero si no comprendes los fundamentos, que es el alma, vida y razón de ser de la contabilidad, los principios fundamentales, cómo se reconoce un activo, un pasivo, un patrimonio, un ingreso, un egreso, cualquier cosa podés comprender. Lo llegué a entender a esta edad. Estos principios son infalibles. Los principios no fallan. No me creas a mí de todo lo que te estoy exponiendo, pero créele a los principios. Rechazás todo lo que te diga hoy, pero créele a los principios. Vete a estudiar los principios, analiza los principios y te vas a dar cuenta de todo el contenido, de todo el significativo que tienen los principios de contabilidad. Abrazarlo, quererlo, amarlo, y vas a ver que después se te va a hacer fácil conceptualizar las operaciones contables que inciden en la situación financiera de aquellas operaciones que no tienen ningún efecto en la situación financiera de la entidad. Estoy hablando de las cuentas de orden fiscal. Cuentas de orden fiscal para ordenar la contabilidad. Próximamente te voy a estar demostrando con un taller práctico cómo reconocer las cuentas de orden fiscal y cómo representarlas en el balance general. No te olvides de suscribirte en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en WhatsApp, en YouTube. En YouTube suscríbete. Dale clic a la campanita para recibir todas las notificaciones. Vas a tener el privilegio de estar recibiendo en exclusivo todos estos podcasts del Carcache. Podcast del Carcache es un producto de Casa, Contadores y Tributarios. Casa, Carcache y Asociados somos un grupo de profesionales especializados en el derecho financiero, la contabilidad, la auditoría financiera, la auditoría tributaria. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente podcast en el cual voy a demostrar con ejercicios prácticos cómo reconocer las cuentas de orden fiscal de carácter impositivo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.